Buenos días a todos. Volvemos a transmitir en vivo desde nuestros estudios. Ahora estamos con la concejal de Unión por la Patria, Julieta Garelo. Bueno, vamos a charlar también un poquito sobre lo que ha pasado esta semana, la visita del gobernador, la inauguración del CAPS de San Cayetano. Juli, bueno, buen día, gracias por la visita. Semana importante para Chacabuco en cuanto a la visita del gobernador, la inauguración de un nuevo centro de salud en un importante barrio de la ciudad. ¿Cómo lo han vivido ustedes? Buen día. Buen día, Emi, buen día a toda la audiencia. Sí, la verdad, bueno, volvimos a tener la visita de Axel, que había estado hacía muy poquito también en Chacabuco, en esta oportunidad inaugurando el CAPS en el barrio San Cayetano, una obra de mucha inversión en su totalidad por la provincia de Buenos Aires y además geolocalizada en un barrio histórico de nuestra comunidad. Así que eso marca un poco, ¿no?, la impronta de gestión del gobierno de la provincia, que tiene que ver con fortalecer el derecho al acceso a la salud desde una óptica territorializada y con una inversión importante para que las comunidades como las nuestras puedan descentralizar sus servicios hospitalarios y que la comunidad pueda acceder a la salud, que es tan importante y que en estas circunstancias, ¿no?, está tan discutida que se tiene que hacer con la salud pública. Bueno, coincidieron todos los que hablaron sobre la importancia y el rol del Estado en este tipo de cuestiones como la salud, como la educación, sentando posturas sobre una discusión que pareciera volver a estar en debate. Sí, eso exactamente es así, se marca una postura pública al respecto, pero lo que veo también es que Axel no solamente marca una posición desde un enunciado, sino también desde una inversión en la salud que sea concreta y que llegue a los vecinos y a las vecinas. Y bueno, y después estuvimos en la plaza con él, también, ¿no?, mostrando la lógica que tiene el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es con mucha humildad, mucha generosidad, siempre estar cerca de los vecinos y las vecinas, recorriendo, estando en contacto. Esto es algo que ya lo hacía desde antes de ser candidato a gobernador incluso, y es un modo de caminar la provincia que no la abandonó nunca, ¿no? Si en otros momentos recordamos, capaz que venía alguna gobernadora, alguna chacra alejada, eh, que ni siquiera eran quizás del partido de Chacabuco, sacaban una foto y se iban. Bueno, no, Axel se brinda a su pueblo para que todos se puedan acercar y hablar con él, y viene también en este caso a inaugurar obras importantes también en el barrio Rivadavia, en el Club Rivadavia, con obras que se están gestionando en Nación y Provincia, con equipamientos y demás para el club, así que nada, fue una jornada importante. También para coronar una semana de mucho trabajo que veníamos teniendo, o de coronaciones de trabajo que veníamos teniendo, con lo que tiene que ver las gestiones para desplegar en territorio el registro provincial de las personas. Veníamos de hacer la entrega de máquinas y elementos en la delegación de Castilla para que los vecinos de Castilla no tengan que viajar para hacer sus trámites documentarios. Veníamos de estar en Castilla también inaugurando la escuela secundaria número 11, en un acto concreto pero también muy simbólico, porque si recordamos, esa escuela sufrió la fusión de cursos durante la gestión de Vidal en complicidad con el gobierno local, y el gobierno de la provincia no solamente volvió para atrás esa medida, sino que además también se gestionó una nueva escuela para que Castilla tenga su secundaria, tenga autonomía, tenga un equipo directivo que le dé una identidad propia a la localidad, y entendiendo también, ¿no?, que las instituciones educativas en localidades tan pequeñas como Castilla tienen que ver con la vida, esas instituciones tienen que ver prácticamente con la vida de toda la comunidad, y sobre todo una política de arraigo que tanto necesitamos en los pueblos históricos y pequeños como Castilla. Estuvimos en Ingeniero Silveira, en la inauguración de lo que son las aperturas de doble jornada de algunas escuelas de Chacabuco, estuvimos en el caso de la escuela primaria de Silveira. Ayer en Cuchacucha también se firmó un convenio en compromiso para que Cucha cuente con una delegación del registro de las personas. Cucha está teniendo un gran desarrollo urbano, una gran extensión, así que es importante que empiece a tener un desarrollo institucional en ese sentido, y Cristina Álvarez Rodríguez, desde que está en el Ministerio de Gobierno, la verdad que viene poniendo mucho recurso y mucho esfuerzo humano a las delegaciones para que tengan despliegue en todo el territorio.
Juli, hablabas de la visita de Kicillof y ayer hablábamos con Darío Golía, candidato a intendente. Él decía que, bueno, había hablado con el gobernador y que en caso de que la comunidad decida de que él sea intendente y Kicillof vuelva a ser gobernador, ya tenían adelantadas algunas charlas en cuanto a viviendas, en cuanto a la construcción de una casa de la provincia en Chacabuco. ¿Qué panorama ves o qué escenario ves teniendo en cuenta que puede darse el caso de que haya un gobierno local y provincial del mismo color, pero a nivel nacional sea de otro color político? ¿Qué escenario ves de acá a octubre? Mira, lo que creo que mencionás es muy importante, porque nosotros una de las cosas que vemos es que si bien muchas de las obras de la provincia de Buenos Aires llegaron a Chacabuco, porque llegan de forma automatizada prácticamente, Chacabuco se perdió muchas oportunidades de gestionar otras obras o otras políticas de Estado. Y que nosotros en ese sentido ya empezamos a dialogar porque tenemos mucha voluntad y mucha vocación de ganar las elecciones y de transformar Chacabuco y de gestionar mucho más en la provincia de Buenos Aires para que lleguen. Como por ejemplo el caso de las viviendas, es muy emblemático, ¿no? Que venga un gobernador a decir, pueblo de Chacabuco, yo tengo 100 viviendas a disposición, pero esta gestión local nunca presentó carpetas de proyecto, nunca presentó ninguna gestión, ninguna solicitud para que 100 viviendas en Chacabuco lleguen a los vecinos y las vecinas que tanto las necesitan, porque venimos de 8 años sin la construcción de una sola vivienda. Otra de las obras que está conversada también es la Casa de la Provincia, que también depende del Ministerio de Gobierno de Cristina Álvarez Rodríguez en articulación con infraestructura, una casa que la verdad serviría mucho en muchos otros distritos, se gestionaron incluso distritos opositores, por ejemplo General Viamonte, tiene su Casa de la Provincia. El programa Puente también es una conversación que se tiene para extender las ofertas educativas universitarias en los territorios del interior. Otras de las conversaciones también que tuvimos con el ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires fue la segunda etapa y la tercera etapa de mejoras de caminos rurales que tampoco gestionó el gobierno local. Bueno, son muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que se podrían haber gestionado, que podría haber recibido Chacabuco, que si se tenía un intendente que esté más allá de las diferencias políticas con el gobernador, yendo, viajando, gestionando. Un tiempo, la verdad que se ha perdido y que nosotros ya estamos empezando a trabajar para recuperarlo lo más pronto posible. Y creo que, bueno, sí, esto que vos mencionás, ¿no? Creo que tenemos que ganar en Nación, ganar en provincia y ganar en Chacabuco, porque queremos que Chacabuco esté inserto en un proyecto nacional y porque además lo que está en juego a nivel nacional, la verdad que es mucho, es mucho. Está en juego conquistas que ya tenemos hace más de 100 años, ¿no? Cuando vemos que algunos eh, empiezan a hablar de los vouchers, de privatizar la educación, de privatizar la salud. Bueno, es mucho lo que está en juego y creemos igual, de todos modos, que la población va a saber canalizar aquellas demandas que tenía, aquellos enojos que tenía, y cuando se ponga de relieve cuáles son los dos proyectos, va a tomar una buena decisión. Y además, soy optimista porque veo que el candidato a presidente, el ministro de Economía, viene llevando adelante una serie de medidas, interpretando qué es lo que pasa en nuestras comunidades e incluso diciendo que no a muchos de los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional para poder mejorar los ingresos de los trabajadores y seguir dando dinamismo a la economía de nuestro país. Con respecto a las gestiones que hablabas del gobierno municipal, hace un par de semanas estuvo la secretaria de Producción, Lucía Horacio, aquí en el programa charlando con nosotros, y ella decía que el gobierno de la provincia discriminaba a Chacabuco por su color político y que fue muy difícil durante estos años gestionar programas o ayudas a la provincia, porque dice que la provincia lo hacía por afuera a través de, bueno, el candidato Darío Golía. ¿Qué opinión tenés sobre estos dichos? Que me parece que faltan a la verdad, porque mirá, nosotros hemos hablado muchas veces con ministros que han venido a Chacabuco y en diversas oportunidades nos han planteado que jamás recibieron una carpeta de proyecto, una carpeta de gestión. De hecho, nosotros no vemos un intendente viajando
a La Plata o a Buenos Aires o a algunos de los ministerios tocando puertas, solicitando algún proyecto o alguna política para Chacabuco. De hecho, mira, nosotros iniciamos todas las gestiones que iniciamos para desplegar el registro de las personas en nuestro distrito y en nuestras localidades, porque cuando el intendente municipal solicitó una reunión con Cristina Álvarez Rodríguez y Cristina Álvarez Rodríguez le dio esa reunión, no hubo ninguna solicitud, ningún proyecto se presentó, ninguna gestión, ni siquiera un pedido de una computadora para... No puedo pedirle nada, digamos. No puedo pedirle nada, no puedo pedirle ni una computadora para el registro central. Entonces nosotros ahí dijimos, bueno, pongámonos las gestiones que tienen que ver con este organismo, pongámonos a la cabeza porque evidentemente hay un intendente que si se reúne con la máxima autoridad del organismo no le pide nada, bueno, lo vamos a tener que hacer nosotros. Así con todo. Entonces, no, me parece son chicanas para intentar evadir un poco la falta de gestión local, que además muchas veces tienen que ver con la foto, con recorrer algún emprendimiento y demás, pero que de recurso para potenciar eso no hay. Te cambio un poquito de tema. Ayer hubo sesión del Consejo Deliberante. Está enmarcado estas sesiones en medio de una campaña política. Digo, eso complica un poco las cosas en cuanto a la labor que tiene el concejal. Y te quiero preguntar también por 3 proyectos que ayer hablamos con Fernando Lescano. Presentó hace un año más o menos sobre salud mental que, bueno, el bloque de Juntos no quiso acompañar. Si es por razones políticas electorales, lo tendrán que explicar ellos, porque nosotros fuimos con propuestas concretas que fueron rechazadas o en una maniobra, la verdad, muy hipócrita, como el caso de los proyectos de salud mental, fueron enviados de nuevo a comisión, lo cual, a ver, para que la gente sepa, fueron 3 proyectos muy concretos: la creación de la Dirección de Salud Mental, la formación permanente para los trabajadores de la salud mental y la incorporación de acompañantes terapéuticos para construir una red de abordaje con capacidad técnica, pero además con capacidad de trabajo en territorio. Ninguno de esos 3 proyectos quisieron ser aprobados, pero son además proyectos que, como vos bien decís, se presentaron hace mucho tiempo y además ya tuvieron una labor tuvieron un trabajo en comisión con muchas reuniones, fueron muchos funcionarios a charlar y no hay objeciones técnicas. Lo que se buscaba era que salgan como proyecto de resolución y nosotros lo que decíamos es, para que la gente sepa, una cosa es una ordenanza que obliga al Ejecutivo local, sea cual sea la gestión, obliga al Ejecutivo municipal a implementar esas propuestas como una política pública que se sostenga en el tiempo, y el proyecto de resolución es sencillamente una expresión de deseo. ¿Crees que es un poco que la mirada que tiene el Ejecutivo es no nos va a decir la oposición lo que tenemos que hacer? ¿Un poco pasa por ahí? No sé, quizás hay una concepción también sobre en qué temas tiene que intervenir el Estado municipal y en qué temas no tienen que intervenir, o qué prioridad se le da a la salud mental y qué prioridad elige no darse. No sé si tiene que ver con una disputa en ese sentido. Me parece que el tema de salud mental es un tema del que se habla mucho, pero al momento de tomarlo como una definición de política pública en la que vos tenés que hacer una inversión de recursos económicos, de recursos humanos, de poder conducir los modos de abordaje, definir un paradigma de abordaje, como son temáticas quizás cotidianamente silenciosas, que cuando llegan a instancias irreversibles nos duelen a todos, pero por lo general son invisibles, ¿no? Lo que sucede y cómo se intenta resolver. Entonces quizás no quieren poner ahí los esfuerzos del Estado porque puede no ser después capitalizado políticamente. Nosotros entendemos que un Estado, más que nada hoy, ¿no? En estas sociedades contemporáneas que están muy golpeadas subjetivamente por múltiples factores, porque venimos de una pandemia que fue muy dura, hay un dolor colectivo latente, la salud mental tiene que ser un eje de gestión fundamental, sobre todo porque los estados locales son la primera y te diría única puerta del Estado que tiene para tocar una familia, una persona y mucho más aquellos que no tienen recursos económicos. Entonces me parece que es un tema
que no se puede evadir y como bien decía Fernando, nosotros como concejales no podemos hacer de cuenta que no está sucediendo. Y no hicimos de cuenta que no está sucediendo y por eso Fernando, que no solamente es concejal, también es licenciado en psicología, con su equipo de trabajo, elaboró esos 3 proyectos y otro proyecto más que articula el abordaje de tránsito con salud mental, que es muy interesante. Hicimos estas propuestas y bueno, esperábamos que por lo menos de cara a la sociedad tomen un posicionamiento de si estaban a favor o estaban en contra. No se animaron a votar en contra, así que lo mandaron en comisión, veremos cómo seguimos para que pueda salir, que es lo que buscamos. Juli, te hago la última. Hoy hablábamos un poquito de lo nacional y del ministro de Economía, que a la vez es el candidato a presidente del espacio. En medio de esta campaña y de las medidas que está anunciando, también llegó el número de la inflación de agosto, 12.4, más allá de las especulaciones electorales de cómo esto va a afectar. ¿Cómo golpea al vecino de a pie? Sí, lo que terminó sucediendo es, porque yo entiendo por ahí la gente le parece muy tedioso que nosotros hagamos un poco de memoria y busquemos un poco los factores que explican, ¿no?, la situación en la que estamos, pero me parece que estamos en una instancia en donde hay que hablar algunas cuestiones. Nosotros estamos muy condicionados por el Fondo Monetario Internacional y no solamente que estamos condicionados en términos económicos, en la necesidad de conseguir divisas, en cómo la sequía afectó, ¿no?, que nosotros tengamos dólares y demás, sino que fundamentalmente estamos condicionados en nuestra autonomía, en la toma de decisiones sobre los destinos de nuestro país. Entonces estuvimos obligados a llevar adelante una devaluación. Creo que Sergio Massa en ese sentido se trajo lo mejor posible frente a un pedido del 100% de devaluación, traerse un 22%, la verdad que me parece que tuvo una cintura para negociar muy importante. Y a partir de ahí, por supuesto que eso va a impactar en los precios, nadie esperaba otro número en inflación. Sí, lo que esperábamos mucho son las medidas que se están llevando adelante, que se están anunciando, que se empezaron a anunciar ya hace más de una semana y que por suerte cotidianamente la seguimos escuchando y que tiene que ver en este contexto de extrema dificultad económica, un ministro que se puso en la espalda las medidas para salir adelante y son medidas que tienen que ver con mejorar los ingresos de las familias, de los trabajadores, de que las pymes cuenten con un montón de beneficios en los aportes patronales y demás para que haya cada vez más trabajo, para que ese trabajo esté bien remunerado y para generar una batería de medidas que den dinamismo al consumo sobre todo, ¿no? Para que la economía siga en pie y la gente tenga un mango más en el bolsillo y salir un poco de la situación en la que está. Juli, gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes.